Adelantamos en la primera canción. Hay gente que le quiere cantar a todo. Ya vendría, lo que le falta es que le canten, no sé. El hombre le canta a todo. Pero qué privilegio saber que hemos pasado unos minutos, hemos pasado unas horas cantándole al que vive. Amén. Al que vive por los siglos de los siglos. Al único digno realmente que se le pueda cantar. Porque nadie es más digno de la adoración que nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir brevemente un mensaje en esta mañana. Estamos mañana de aniversario. Ciertamente es una mañana hermosa para cada uno de nosotros y estamos conectados también en vivo. Así que nada, damos oportunidad a los hermanos que luego nos van a felicitar, a lo mejor. Siempre es bueno el cariño de los hermanos, siempre es lindo el cariño de los hermanos, por lo menos cuando uno cumple años, ahora cuando está en Cristo. El mejor regalo que uno recibe en los cumpleaños es que los hermanos te feliciten. Es la felicitación de los hermanos, es el saludo de los hermanos. Estas cosas han venido a tener mucho más valor. Ya me estaba olvidando esto acá. Estas cosas han venido a tener mucho más valor para nosotros ahora en Cristo que cualquier otra cosa. Ya lo material no es tan relevante, sino los hermanos. Así que los hermanos que nos ven allí en las redes sociales, estamos de aniversario y LC Buenos Aires está cumpliendo su primer añito. Amén. Aplaudimos al Señor una vez más en agradecimiento, porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno, amados hermanos, y esta mañana quiero compartir un tema aniversario y estaba pensando mucho qué compartir con la iglesia en un domingo donde estamos celebrando nuestro primer añito, el bebé alcanzó el primer año, así que nada, vienen otras cosas, pero ya por lo menos el bebé ya alcanzó el primer añito. Qué compartir, qué pensar, y el Señor dirigía mi corazón un poco acerca de los desafíos que la iglesia tiene en este tiempo. Yo soy mucho de estar viendo noticias del mundo cristiano, siempre estoy viendo noticias que tienen que ver con la fe cristiana, realmente lo que más me interesa, en lo que más me ocupo. Y la iglesia en este tiempo presenta grandes desafíos presenta la iglesia en este tiempo. Son muchas, creo que también la pandemia ha sido prácticamente coyuntural en algún sentido para la iglesia. Cuando digo iglesia, me refiero a la iglesia local, al desenvolvimiento dominical, ¿verdad? De una congregación, como bien lo sabemos. Las iglesias locales son bíblicas. No, hay gente que dice, yo no asisto a ninguna iglesia porque yo formo parte de la iglesia universal, yo formo parte del cuerpo de Cristo, y creen que pueden vivir la vida cristiana a modo de llanero solitario. Pues eso no es posible. Y pues el mismo Señor estableció la iglesia local. Por eso es que Pablo envía su carta ¿a qué? A la iglesia en Colosenses, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Tesalónica. Es decir, el Señor reconoce que hay comunidades locales de hermanos, de creyentes reunidos ¿en qué? En su nombre. En su nombre. Y acá en ILC Buenos Aires hablamos de que es una congregación, Iglesias Libres en Cristo, que se está reuniendo en este momento en Buenos Aires y que hemos alcanzado nuestro primer añito. Grandes desafíos para la iglesia en este tiempo. Y es lo que quiero compartirles en este tema de aniversario, los desafíos de la iglesia en este tiempo. El Señor hablaba en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18, es una palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, cuando algunos pastores o cuando algunos hermanos no entienden lo que quiso decir el Señor, realmente en un sentido teológico sobre este texto, eso ha servido para que muchos cristianos o muchas iglesias locales simplemente se relajen.
simplemente no hace nada, simplemente el pastor de alguna manera no trabaja pastoralmente como debería en la congregación. Los hermanos también se relajan y algunos dicen, bueno, porque finalmente Cristo prometió que su iglesia no iba a desaparecer. Es decir, no importa lo que hagamos, la iglesia no va a desaparecer, y a veces nos amparamos en Mateo 16, 18 para darle al Señor la vida cristiana más floja posible, o las iglesias locales para funcionar de la manera más cómoda y más floja posible. Y eso ha permitido que la iglesia para este tiempo está inmerso en una gran cantidad de desafíos, hermanos. Y digo, hablo de la iglesia cristiana, no estoy hablando de sectas, no estoy hablando de nada que no tenga que ver con Cristo. La iglesia presenta grandes desafíos en este tiempo. Yo quise resaltar tres principales, o que consideré yo que son los tres principales desafíos que afronta la iglesia de Jesucristo en este tiempo, y que la iglesia definitivamente tiene que asumir estos desafíos. Ya la iglesia no puede seguir siendo el que mira a los lados. No, esto no es de nosotros, esto no tiene que ver con nosotros. Cuando en las Escrituras, al leer las Escrituras, principalmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que la iglesia en su momento, la primitiva, hizo frente a esos desafíos. Y la primera iglesia pudo vencer esos desafíos. La iglesia, en mi opinión, tiene para este tiempo tres grandes desafíos. El primer desafío para la iglesia en este tiempo, amados hermanos, número uno, y es que la iglesia debe volver a ser sencilla. Amén. La iglesia debe volver a ser como sencilla. Sencilla, hermanos. Si hay algo que caracteriza la iglesia, hablo del contexto iglesia local en este tiempo, es la opulencia, es la extravagancia. Pareciera que la iglesia el día de hoy no se conforma con nada. La iglesia cada día quiere tener más cosas rimbombantes. La iglesia cada día quiere tener, no sé, más cosas, y de alguna manera algunos piensan que al ser más extravagante, al ser más rimbombante, al pastor, no sé, vemos pastores en este tiempo que se jactan de tener 25 autos, de tener aviones privados, y de alguna manera pensamos que cuando sacamos todas estas cosas, estas extravagancias a la luz, estamos reflejando la vida cristiana. Estamos reflejando la fe cristiana. Pues les tengo una mala noticia. La verdadera iglesia nunca reflejó estas cosas. Amén. La verdadera iglesia, hermanos, la iglesia primitiva, que es nuestro modelo de iglesia, que es el modelo que estamos persiguiendo por lo menos en ILC Buenos Aires. No queremos ser como la iglesia bautista, no queremos ser como la iglesia pentecostal, no queremos ser como la iglesia anglicana, no queremos ser como la iglesia luterana. Respeto para todos, para todas, pero nosotros queremos ser como la iglesia primitiva que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es nuestro modelo. Esa es la iglesia que nosotros queremos emular. Es la iglesia que estamos estudiando y que queremos copiar. Y la iglesia primitiva, si hay algo que marcaba esa iglesia primitiva desde sus inicios, fue precisamente su sencillez. Una iglesia sencilla. Qué lindo una iglesia sencilla. Qué lindo una iglesia en donde si todos estamos en el mismo lugar, no hay una diferencia de estatus. No hay una diferencia de renombre. No hay nada de estas cosas porque la iglesia es sencillo. La palabra sencillo simplemente significa sin mucho adorno. Eso es sencillo. Sencillo, para darle una explicación, una definición lo más resumida, sin mucho adorno. La iglesia en este tiempo se ha adornado de un montón de cosas. Y la iglesia ha metido cosas y mete cosas del mundo. Y vemos la iglesia rimbombante, extravagante. Ya no hay tiempo para hablar del Señor. Ya no hay tiempo para adorar al Señor. Ya no hay tiempo para cantar que con ojos redimidos
queremos ver a Jesucristo. Ya no hay tiempo ni siquiera para mencionar a Jesucristo en muchas iglesias, porque hay demasiada rimbombancia, hay demasiados perepetos ahí adentro del funcionamiento de esa iglesia. Pero la iglesia tiene que volver a ser sencilla, amados hermanos. Hay gente que me ha llamado durante este año que hemos estado funcionando como iglesia, y mi esposa es testigo, no me va a dejar mentir. Hay gente que me ha llamado y me ha dicho: hola hermano, ¿cómo está? Estoy llamando porque veo los datos de la iglesia. ¿Ustedes son una iglesia? Sí, hermano, somos una iglesia cristiana. Pero ¿tienen grupo de jóvenes? No, hermano, todavía no tenemos grupo de jóvenes. Pero hacen esto y aquello. No, hermano, todavía no. Entonces, ¿qué hacen? Yo le digo: bueno, los domingos nos reunimos, adoramos al Señor, escuchamos la palabra del Señor y luego compartimos en coinonía como hermanos. Bueno, está bien. Y me cuelga. ¿Se comprende? Me cuelga porque es muy sencillo. Es muy sencillo. Hace falta algo más. Hace falta, hermanos, después del culto vamos a ir, vamos a tener esto, vamos a tener aquello. Y parecerá que el cristiano hoy no se conforma con estar con el Señor. Parecerá que el día de hoy Cristo se ha vuelto insuficiente para muchos cristianos. Pasar una hora con el Señor, hermanos, pasar una hora en una congregación local con el Señor. ¿Acaso hay algo más relevante que eso? Yo creo que no. Yo creo que no, pero es lo que le estoy explicando. La iglesia se ha vuelto tan opulenta. Han engordado tanto a la iglesia, la han engordado tanto en este tiempo, que la iglesia ha perdido la sencillez. La iglesia ha perdido la sencillez. Ahora, yo no estoy criticando. Ni tampoco digo que sea pecado. La iglesia puede hacer de todo. La iglesia puede hacer baby shower si quiere. La iglesia puede hacer aniversario de la hermana que se casó el año pasado. La iglesia puede hacer todo lo que quiere. No es una crítica destructiva. Lo que sí la iglesia debe tener cuidado cuando está perdiendo la sencillez. Debe tener cuidado la iglesia cuando está perdiendo la sencillez, porque hay una bendición especial que Dios ha derramado y que Dios derrama sobre su iglesia cuando la iglesia es sencilla. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, miren cuando nació la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 46, cuando nació la iglesia, nunca olviden esto, cuando nació la iglesia, y miren esto, Hechos 2:46 dice: y perseverando lean conmigo, por favor. Está allí, igual tienen su Biblia allí. Vamos a leer la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces no lo está diciendo David Urelia. No. Es que la iglesia debe volver a ser sencilla. La iglesia debe volver a ser, lo sencillo es bonito. Lo sencillo es bonito. ¿Ve? Podemos tomar ejemplo de pronto con las damas, ¿no? Que siempre es una referencia. Hay mujeres que a lo mejor tú ves que la mujer a veces se sobrecarga de maquillaje y llega un momento capaz que el esposo le dice: sencilla te veía mejor. ¿Sí o no? Porque no siempre lo sobrecargado, no siempre lo extravagante significa que está pasando algo bueno. La iglesia debe ser sencilla. Pero ¿qué tenemos que resaltar acá? Que la sencillez no estaba en las 4 paredes de la iglesia, en la iglesia primitiva. ¿Dónde estaba la sencillez? En el corazón de los hermanos. La sencillez está en el corazón del creyente, no en las 4 paredes de la iglesia. Porque a veces podemos decir: bueno, pero esta iglesia no es sencilla. Está bien, no es sencilla porque los hermanos no son sencillos. Porque los hermanos no tienen un corazón con sencillez, como decía acá la iglesia primitiva. El primer desafío para la iglesia en este tiempo, amados hermanos, la iglesia debe volver a ser sencilla. Qué lindo. ¿Cómo marcaríamos la diferencia? ¿Cómo marcaríamos la diferencia? En Venezuela tuvimos la experiencia, para la gloria de Dios. Habían hermanos que llegaban a la congregación en Venezuela y hermanos que a lo mejor venían, no sé, de iglesias muy rimbombantes, muy numerosas, mucho esto, mucho aquello. Y a los hermanos entraron a nuestra iglesia sencillo, porque tratamos de que la iglesia sea sencilla, porque tiene que ser así, conforme a las Escrituras.
el hermano decía, qué gran diferencia, qué gran diferencia, qué gran diferencia a un pastor que se para solamente a hablar cuántas veces viajó, cuántas veces subió avión, cuánta ofrenda se ganó el mes pasado, a un pastor que se para a predicarte a Cristo, a predicarte solamente a Cristo. Qué diferencia los hermanos al terminar la reunión, que los hermanos hablan, comparten, koinonía, y no necesariamente hay que hablar de la propiedad que tengo, de la riqueza que tengo, no, estas cosas no son las que edifican la iglesia. No son estas cosas las que edifican la iglesia. Hay muchos hermanos que pasan demasiado tiempo hablando de lo que tienen y no hablan de lo que son, porque no son nada. Hay que tener cuidado, no siempre hay que estar hablando de lo que tienes. La persona que habla mucho de lo que tiene es porque sencillamente su corazón no es sencillo, es materialista, todo lo contrario. Siempre quiere hablar de lo que tiene. No tenemos que necesariamente hablar de lo que tiene. Tenemos que hablar de lo que somos. Amén. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Nos deleitamos en Cristo. La iglesia debe volver a ser sencilla. Y el apóstol Pablo también nos lo recomienda. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, la recomendación apostólica, Pablo nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está. El Señor le enseñó a su iglesia y Pablo, los apóstoles también. Sencillos hijos de Dios, sencillos hijos de Dios, hermanos. Así que este desafío, este primer desafío que creo yo que es para toda la iglesia de Cristo, también en esta mañana es un desafío para nosotros. Es un desafío para nosotros. ¿Por qué muchos cristianos no se deleitan en Cristo? Porque están desesperados tratando de conseguir otra cosa. Cristo no es su satisfacción. Y creo que cada uno en esta mañana podemos perfectamente analizar nuestros corazones. ¿Estoy satisfecho con Cristo? ¿Estoy completo con Cristo? Porque los primeros cristianos sí estaban satisfechos con Cristo. Los primeros cristianos sí estaban completos en Cristo. Al tener a Cristo, hermano, todo lo demás ya es ganancia. No importa lo que suceda, con mucho, con poco, en Argentina, en Estados Unidos, en Venezuela, donde quiera. El que tiene a Cristo ya lo tiene todo. Amén. Segundo desafío de la iglesia en este tiempo, el segundo desafío que enfrenta la iglesia en este tiempo es que la iglesia debe volver a ser original. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primer desafío, la iglesia debe volver a ser sencilla. Segundo desafío, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo debe volver a ser original. El día de hoy, amados hermanos, y en esta mañana que nos visita también una hermana que llega a la congregación, bienvenida una vez más. Tenemos otra hermana que ya tiene 2 domingos también con nosotros, bienvenida. Pero saben que el día de hoy, llegar a una iglesia o visitar una iglesia, realmente es todo un tema. Es una incertidumbre. Porque no sabes con qué te vas a encontrar. No sabes con qué te vas a conseguir. Nosotros hemos vivido esta experiencia, hemos ido a congregaciones en su momento antes de que pudiésemos fundar esta iglesia Libres en Cristo en Venezuela. Íbamos a iglesias y wow, es una cosa. El día de hoy, la mayor lotería que puede sufrir una persona es buscar una iglesia, llegar a una iglesia. No sabe con qué se va a encontrar. No sabe, no tiene idea. ¿Y sabe por qué está pasando todo esto? Porque la iglesia ha dejado de ser original. Ha perdido la originalidad. ¿Saben algo interesante? Y miren cómo el mismo mundo, para vergüenza de nosotros como cristianos y para vergüenza del evangelio, el mismo mundo nos avergüenza. Yo en Venezuela, yo conocía a McDonald's en Venezuela. Cada cierto tiempo que podía, cada vez que pasaba el cometa Halley, iba a comer al McDonald's en Venezuela, pues yo conocía a McDonald's en Venezuela. Llegué a Argentina y resulta que McDonald's es exactamente igual. Y yo estoy seguro que lo que está en Estados Unidos, en McDonald's es igual.
Qué interesante, Colombia, y así podemos hablar de muchas franquicias. Starbucks y un montón de otras franquicias que conocemos. Son igual en todas partes. Son réplicas en un sentido comercial. Ahora, cada iglesia es una realidad, no hay duda de eso. Cada iglesia local, bajo la dirección de un pastor, bajo la sabiduría que Dios le pueda dar a ese pastor, debe dirigir la congregación bajo esos términos. No estamos hablando que cada iglesia debe ser una copia exacta del otro. No se malinterprete el ejemplo que tomé del McDonald's. Pero si hay algo en la cual, hermanos, todas las iglesias deberían ser iguales, es en la predicación del evangelio. Cualquier iglesia que se llame cristiana, que nosotros pudiésemos entrar, deberían estar predicando el evangelio. Deberían estar hablando de Cristo. Deberían estar exaltando a Cristo. Deberían estar abriendo las escrituras para enseñarles a los hermanos acerca de Cristo. Pero sabemos que no pasa. Hoy en día hay pastores tremendamente corruptos que abren la Biblia para sacarle dinero a usted. Para decirle que tiene que ofrendar al pacto, que Dios le va a dar 3 veces más, le va a dar 2,000 más. Y hay iglesias que tú puedes pasar 10 años en esa iglesia y ni por casualidad vas a escuchar el nombre de Cristo. Esa es la realidad que estamos hoy. Entonces la iglesia debe volver a ser original, hermanos. El apóstol Juan dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Juan dice, el que dice, lean conmigo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está. El que dice que es cristiano debe andar como Cristo anduvo. No importa si su iglesia está en Estados Unidos, donde hay mucha plata. No importa si su iglesia está en África, donde hay pobreza. No importa si su iglesia está en Argentina, donde hay inflación. Y Venezuela también. Somos hermanas repúblicas. Somos hermanas de inflación. No importa. ¿Ve? No importa. Lo que hace la iglesia original es que en esa iglesia todo el mundo está aspirando a vivir como Cristo. Es que desde el pastor hasta el hermano que llegó ayer o llegó este domingo, su única meta es alcanzar la estatura de aquel varón perfecto, que es lo que enseñan las escrituras. Como decía hace rato mi hermana, para de acá ha decidido seguir a Cristo. Y sí, y todos nosotros estamos en esa misma sintonía. Y la vida se nos va en esa sintonía. Seguir a Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Jesucristo. Arrepiéntete, levántate y sigue avanzando. La meta de toda iglesia, hermanos, es vivir como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. De lo contrario, no tiene sentido el nombre. También nos dice el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Se los leo rapidito. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en la bendición, puesto los ojos en el dinero, puesto los ojos en el nuevo carro, puesto los ojos en la casa grande. No, puesto los ojos en Jesús. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermano, puesto los ojos. Ahora, eso no significa que usted no puede tener una casa, pero mis ojos no están puestos en la casa, ¿se entiende? No significa que usted no puede tener un carro, un auto, pero mis ojos no están puestos allí. De eso se trata. La pregunta que nos tenemos que hacer como cristianos, ¿dónde están tus ojos? ¿En dónde están puestos? ¿Dónde están puestos tus ojos? En mis hijos. Pues los hijos son una bendición, pero nuestros ojos no deben estar puestos en los hijos. ¿Sí? Mi esposo, si me deja me muero. No, tenga cuidado. Sus ojos no deben estar puestos en su esposo ni en su esposa. La Biblia es categórica. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La iglesia en este tiempo debe volver a ser original. Tenemos que volver a escuchar prédicas acerca de Cristo saturando las redes sociales. Debemos volver a escuchar jóvenes montando videos, jóvenes montando cosas, pero para hablar de Cristo. La tecnología ha sido el arma masiva de comunicación más tremenda que tenemos en este tiempo. Pero también yo creo que esa tecnología va a condenar a muchos. Va a condenar a muchos. Y le va a decir, ajá, la tecnología. Eres buena para montar selfie. ¿Cuándo has montado un versículo? ¿Sí o no? Qué lindo montar selfies. Todos los selfies son bonitos, menos los míos. Siempre es algo feo, no sé por qué. En todos mis selfies es algo feo. Pero es porque soy feo, creo yo. ¿Ve? Pero cuando has montado un versículo, cuando has compartido un mensaje del evangelio con alguien, por manejar un ejemplo, la iglesia debe volver a ser original. La iglesia debe volver a ser cristocéntrica, vocabulariamente hablando. En su vocabulario, la iglesia debe ser cristocéntrico, debe promover a Cristo, debe exaltar a Cristo. La iglesia debe volver a ser sencilla, la iglesia también debe volver a ser original. Amén. Amén. Dios nos está llamando a esa originalidad. Hay un blog muy interesante de un pastor español o de España, y este blog se llama Es Hora de Ser Real. Y yo cuando empecé mi camino, en los caminos del Señor y andando los años, recuerdo que en su momento descubrí esa página, descubrí ese blog y wow, espectacular porque me ayudó mucho a poder diferenciar lo que yo pensaba que era ser cristiano y lo que verdaderamente era ser un cristiano. Y este hermano lo titulaba este blog, Es Hora de Ser Real. Pues sí. Creo que el día de hoy es hora que el cristiano sea real. ¿Por qué no impactamos? ¿Por qué no hay ningún efecto de los cristianos en este tiempo? Porque hemos perdido la originalidad. Hemos perdido la originalidad. En tercer y último lugar, de los grandes desafíos que afronta la iglesia en este tiempo, amados hermanos, recapitulo. Número 1, la iglesia debe volver a ser sencilla. Número 2, la iglesia debe volver a ser original. Y por último, la iglesia debe volver a ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, es la parte más dura. Es la parte donde es más fácil decirlo en la boca, pero vivirlo va a ser diferente. La iglesia debe volver a ser fiel hasta la muerte. ¿Pero fiel a quién? A Cristo. Ya la iglesia, hermanos, ya han sido demasiados años siéndole fiel a Martín Lutero. Ya han sido demasiados años siéndole fiel a Wesley. Ya han sido demasiados años siéndole fiel a tal denominación. Hay gente que dice, no, yo soy bautista de raza pura. No, yo soy cristiano de raza pura. Bautista no. Yo soy pentecostal hasta las médulas. No, yo soy cristiano hasta las médulas. ¿Ven la diferencia? Basta de ser fiel a otros. La iglesia el día de hoy nada en ese mar de serle fiel a cualquier otra cosa y no serle fiel a Cristo. Somos muy fácil hacerle fiel a cualquier otra cosa. Si hay algo que el hombre tiene es una capacidad para ser fiel. Eso mismo Dios lo colocó en nosotros. Pero por el mismo producto, efecto del pecado, podemos ser fiel, hermanos, a un montón de cosas, pero no ser fiel a Cristo. Ya dejemos de estar defendiendo hombres que como nosotros tuvieron que creer en Cristo. Dejemos de estar defendiendo mujeres o movimientos que al igual que ellos tendrán que creer, al igual que nosotros tendrán que creer en Cristo si van a ser salvos. La iglesia debe volver a ser fiel a Cristo. Amén. Amén. Creo que nos podemos quedar con eso esta mañana. La iglesia tiene que volver a ser fiel a Cristo. Hermano, ¿qué es usted? Yo soy cristiano.
No, pero dígame, usted tiene que entrar en una especie de... No, no tengo que entrar en ningún lugar, estoy en Cristo. Ya estoy en Cristo. Es más que suficiente estar en Cristo, hermanos. Debemos cultivar esa comunión con Cristo, ser fiel a Él, ser fiel a Él, someter nuestra voluntad a Él, agradarle a Él. Yo hablaba en la semana con una persona, estamos tratando de liberar algunas circunstancias, y yo le decía a la persona, mira, no tengo problema, yo lo que estoy persiguiendo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios me hace feliz. La voluntad de Dios me pone contento, así esté donde esté o pasando lo que esté pasando. Porque de eso se trata, hermanos. Se trata de la voluntad del Señor. Ser fiel hasta la muerte. Los cristianos debemos volver a ser fiel a Cristo hasta la muerte. La iglesia más emblemática de las 7 iglesias que el Señor envió cartas en Apocalipsis, hubo 7 iglesias. De las 7 iglesias solamente 2. Miren qué interesante. Podemos seguir ampliando este tema en otro momento. Qué interesante que de 7 iglesias que el Señor les envió carta, ¿sabe cuántas estaban preparadas para el cielo? 2. Filadelfia y Esmirna. Las otras 5 tenían comprometida su lugar en el candelabro del Señor. Y a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, cuando el Señor le habla, le dice a la iglesia en Esmirna lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pónganse a llorar. ¿Le dijo? No. Salgan corriendo. Le doy un permisito para que niegue mi nombre, para que no los maten. No dijo eso el Señor en la carta. El Señor le dijo a ellos: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es lo que la iglesia tiene que volver a tomar. Es lo que la iglesia tiene que volver a entender. Estamos llamados a ser cristianos sencillos, pero también estamos llamados a ser una iglesia sencilla. En esta congregación, luego de un año, falta mucho por hacer. Muchas cosas van a llegar a la iglesia, cosas sanas, cosas bíblicas, claro que sí. Pero Dios nos guarde como iglesia de perder la sencillez. Dios me guarde a mí, como pastor que estoy acá al frente de esta congregación, de perder la sencillez. Porque Dios está llamando a su iglesia a ser sencilla. En segundo lugar, Dios está llamando a su iglesia a ser original. No perdamos la originalidad, hermanos. Como decía mi hermana hace rato, mientras ministraba acá, nosotros podemos servir al Señor aquí y también afuera. Amén. Pero puedo sumar que tenemos mayor responsabilidad de reflejar a Cristo afuera que aquí. ¿Sí o no? Sí. Tenemos mayor responsabilidad de reflejar a Cristo afuera que aquí. No es que acá no la tengamos, pero afuera es mayor. Hay que volver a ser original. Y por último, la iglesia debe volver a ser fiel hasta la muerte. En resumen, ninguno de estos desafíos la iglesia los podrá superar sin un regreso genuino y fiel a la palabra de Dios. Definitivamente, hermanos, hay que volver a la Biblia. Amén. Y ese es nuestro llamado a los que nos pueden ver en las redes sociales o nos van a ver luego. Hay que volver a la Biblia, hermanos. Amén. Cristianos, hay que volver a resucitar, hay que volver a sacarle el polvo a la Biblia. El cristiano tiene que volver a ser el cristiano de la Biblia. El cristiano que lee, el cristiano que ordena su vida de tal manera que pueda darle tiempo devocional a Dios. Los cristianos ya, devocional, olvídate de eso. Un tiempo de lectura, olvídate de eso, porque ahorita estamos en el corre. ¿Se acuerdan de nuestra juventud, el famoso correcamino que le perseguía al coyote? Sí. Bueno, hoy en día nosotros los cristianos corremos más que el correcamino. Sí, pues siempre estamos corriendo. Estamos corriendo y corriendo. Y venimos el domingo porque el pastor tiene una palabra fresca. Está bien. Es mi compromiso con ustedes.
Pero si usted quiere vivir solamente de prédicas dominicales, no lo va a lograr. ¿Me está escuchando? No lo va a lograr. Tiene que sumarle más. No he visto a nadie que logre sobrevivir comiendo solamente los días domingos. ¿Usted ha visto a alguien que sobrevive y está bastante gordo, está bastante sano, comiendo solamente los domingos? No. Hay que comer el lunes, hay que comer el martes y muy seguido, ¿eh? No es una vez al día. No, 3 veces al día. Hay uno que hasta 6 veces al día. ¿Sí o no? La palabra de Dios es como ese alimento. Es un alimento. Así que, hermanos, Dios nos ayude. Después de un año funcionando como iglesia, vuelvo a decir lo mismo que dije el día que empezamos. Esta es una iglesia de Biblia abierta. Amén. Esta es una iglesia de Biblia abierta y es una iglesia que no va a cerrar la Biblia por nadie. Preferimos perder a todo lo que haya que perder, pero en ILC Buenos Aires la Biblia nunca se va a cerrar. Amén. Vamos a estar puestos en pie para orar y así ya pasamos a otras partes que nos quedan. Después de orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Hemos escuchado tu palabra, no mi palabra, tu evangelio, no mi evangelio. Y hemos entendido, Señor, que estamos frente a 3 principales desafíos que también engloban toda la iglesia de Cristo para este tiempo. Necesitamos volver a ser una iglesia sencilla. Necesitamos volver a ser una iglesia original. Y necesitamos volver a ser una iglesia fiel a Jesucristo hasta la muerte. Señor, ayúdanos porque ninguno de estos desafíos los vamos a poder afrontar y vencer con una Biblia cerrada, con una Biblia condicionada a las intenciones del corazón del pastor o del predicador de turno. La Biblia se tiene que volver a abrir ampliamente para que sea estudiada, para que sea conocida por cada uno de los creyentes en las iglesias locales. Porque como bien dice tu palabra, y que es el texto identificativo de esta congregación, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por un año predicando tu verdad. Gracias por un año enseñando tu verdad. Con muchos, con pocos, pero fiel a tu verdad. Síguenos ayudando, Señor, y regálanos los años que tú quieras regalarnos, pero siempre fiel a Jesucristo y a la palabra de verdad. Así te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos.